seguramente más les va a interesar. Ahora, nosotros decíamos que son los jueces los que deben deducir la interpretación de acuerdo a la interpretación de las cláusulas y a la determinación de la intención que movió a las partes a celebrarlas. Sentados los hechos que el juez deduce al efectuar la interpretación, el examen de la naturaleza jurídica de esos hechos y de los efectos que el contrato produce son cuestiones de derecho susceptibles de ser revisadas por el Tribunal de Casación, bajo cuya crítica cae todo cuanto dice relación con la designación del fondo. Los jueces de primera y de segunda instancia, ellos son los que interpretan los contratos y escapa esta interpretación al control de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema solo interviene cuando se infringe una ley en los siguientes casos: cuando se atribuye a los contratos efectos diversos de los que prevé la ley, cuando se desnaturaliza el contrato al interpretar. ¿Cuáles son los métodos de interpretación? Hay dos métodos, uno que es el subjetivo y otro el objetivo. El método subjetivo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? ¿Para dónde va? Busca determinar cuál es la voluntad real de los contratantes. Se trata de indagar acerca del verdadero pensamiento de los contratantes, el que debe primar sobre la voluntad declarada, considerando que no pocas veces los contratantes expresan su voluntad en forma inadecuada. Usan palabras que no corresponden sino a una visión particular de los contratantes. Decimos entonces que a su vez hay un método objetivo. El método objetivo de interpretación plantea que no interesa la voluntad que tuvieron las partes al concluir el contrato, debiendo fijarse el alcance de las cláusulas discutidas de acuerdo al sentido normal de la declaración, de manera que los efectos jurídicos serán los que cualquier hombre razonable atribuiría a esa convención. En otras palabras, la declaración de voluntad tiene un valor en sí, con autonomía o independencia de la intención de los contratantes. Pero si la voluntad de las partes se conoce claramente, si no hay ambigüedad, no es necesario indagar más. Bastará la simple lectura del contrato para interpretar la verdadera intención de las partes. Pero puede ocurrir que las cláusulas del contrato sean ambiguas y que las partes discrepen acerca del sentido que debe dárseles. ¿Qué era esto de la ambigüedad? ¿Qué significaba que algo fuera ambiguo? Matías, ¿te acordáis tú qué es lo que es ambiguo? Sí, ¿O qué entendís tú por ambiguo? algo que no es claro, algo que no se logra Que no entender es claro. claramente. No será, el ambiguo lo veo más como algo que es por aquí y es por allá. Dice comportamiento que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Ambiguo, significado. ¿Qué más dice el wiki? Dice, actúa con poca decisión, inseguridad o firmeza. Comportamiento que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Hizo un gesto ambiguo con la boca. No entendimos si se estaba riendo o quería llorar. Entonces, no acaba de concretar lo que tiene en mente. Peca de muy abstracto, ambiguo e indeciso. Otro sentido sería equívoco. Y menciona también que podría ser doble sentido. Significado de ambiguo: confuso, oscuro, incierto, turbio, indeterminado. En el fondo,
yo siempre el ambiguo he considerado que va para ambos lados, ¿cierto? Cuando a mí me dicen, oiga, usted es de izquierda, usted es de derecha, no, si este gallo es ambiguo. Solía ser una manera muy elegante antiguamente para referirse a las personas que eran de sexo indeterminado. En el lenguaje antiguo en el que la gente solía burlarse de las personas homosexuales, se decía que tenía una conducta ambigua. Hoy en día ya nada de eso se dice porque ese tipo de conductas están total y absolutamente proscritas. Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, el juez establecerá, resumiendo lo expuesto acerca de los métodos subjetivo y objetivo, podríamos concluir en los siguientes términos. Al contratar, ha de primar la intención de los contratantes, recurriendo entonces al método subjetivo de interpretación y operando la buena fe subjetiva. Eso es al contratar. Pero si hablamos de que estamos ejecutando el contrato, al ejecutar el contrato, en el silencio de las partes o cuando no es posible deducir la intención de los contratantes, ha de primar la buena fe objetiva, ajustándose a la conducta de las partes con los parámetros legales. ¿Cuáles son las reglas de interpretación de los contratos? 1561 dijimos. ¿Qué dice el 1561? Partamos primero porque lo que dice el 1560. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. El 1561 dice, por generales que en términos de un contrato solo se aplicarán a la materia que se ha tratado. Por generales que sean de un contrato solo se aplicarán a la materia. Ejemplo, se crea una transacción poniendo término a un litigio pendiente o precaviendo un litigio eventual y por concesiones recíprocas. Se obliga a pagar a B 1.000.000 de pesos, pensando que las partes se declaran libres de todas sus pretensiones y las respectivas acciones. Los términos generales del contrato no perjudican los derechos de A contra B nacidos después de la convención, ni tampoco aquellos que ya existían de un contrato, solo se aplicarán, dice el 1561, a la materia sobre la que se ha contratado. Objetivo fundamental, decimos nosotros, es la intención de los contratantes, ¿cierto? Esta norma, señala Alessandri, es diametralmente opuesta de las que el Código Civil da para la interpretación de la ley. Don Arturo Alessandri dice, y en especial del artículo 19. Y esta diferencia se debe a que el Código Civil presume que el legislador es culto, conoce el lenguaje, procurando emplear cada palabra en su sentido natural y obvio. En cambio, a pesar de que ustedes me puedan decir que de repente suelen salir desde el Congreso algunas leyes bastante confusas, pero eso podrá ser un conflicto en que los asesores, los jurisconsultos no se han puesto de acuerdo, pero generalmente hay, ¿cierto?, una asesoría que busca que la norma legislativa tenga una forma que cumpla con lo que la ley pide en el artículo 19 y siguientes. En cambio, dicen, los contratantes usualmente no tienen un conocimiento cabal y completo del lenguaje, por lo cual le pueden dar a estas un sentido distinto al natural y obvio que les da el diccionario de la Real Academia Española e incluso la sociedad en general. De tal forma, más importante que aquello que los contratos digan es aquello que las partes quisieron estipular. Segunda regla de la que estamos hablando,
1565. ¿Qué dice? Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo a los otros a que naturalmente se extienda. Esta es la normativa en la que mencionamos que la regla se llama regla natural excepción de la regla opuesta a la anterior a primera impresión. Los ejemplos puestos en un contrato no implican que se aplique solo al caso que se coloca como ejemplo. Es decir, no se entiende que las partes han querido limitar los efectos del contrato al caso o casos especialmente previstos. La oposición entre el artículo 1561 y el 1565 que hemos leído es puramente aparente, puesto que son manifestaciones distintas de un mismo principio general que ordena al intérprete considerar todas las circunstancias de la especie. 1563, número 1. Poitiers, esta se llama regla del sentido natural. Poitiers, para expresar la misma idea, señalaba: cuando en un contrato los términos son susceptibles de dos sentidos, debe entendérselos en el sentido más conveniente a la naturaleza del contrato. Así, por ejemplo, si se fija que la renta de un arrendamiento de un inmueble urbano será de 400.000 pesos, debe concluirse, aunque no se haya dicho, que se trata de una renta mensual y no anual, o por el periodo que dure el contrato, pues es de la naturaleza de los contratos de arrendamiento de los predios urbanos destinados a la habitación que esa renta se pague mensualmente. Tenemos otra regla, esta se denomina regla del objetivo práctico o utilidad de las cláusulas. Es la norma del artículo 1562. ¿Qué dice ella? Ella dice: el sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. De la preferencia del sentido útil de las cláusulas contractuales. Artículo 1562. Si una cláusula, por su ambigüedad o por su oscuridad, puede llevar a dos conclusiones distintas, pero una de estas no tiene significado alguno y solamente alguna de ellas puede producir algún efecto, deberá preferirse esta última interpretación, porque es lógico suponer que las partes estipularon esa cláusula para que produjera algún efecto. En otras palabras, es lógico suponer que las partes no han querido introducir en el contrato cláusulas inútiles o carentes de sentido. Alessandri don Arturo y Mesa Barros don Ramón incluyen en esta regla el inciso segundo del artículo 1563 referido a las cláusulas de uso común. López Santamaría, en cambio, las concibe como una regla diferente que denomina regla de las cláusulas usuales. Dijimos inciso segundo del 1563. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Interesante cuestión esa, ¿cierto? Entonces, la Corte de Valparaíso sobre este mismo tema ha dicho: si en un contrato de arrendamiento se estipula que el arrendatario deberá pagar las contribuciones, debe entenderse que son las que afectan al dueño o al arrendador del local
y no las que de todos modos gravan al arrendatario. Interpretar en sentido contrario la cláusula respectiva haría que ésta no produjera efecto alguno, pues no se concibe que el arrendador quisiera imponer obligaciones que de ningún modo pueden interesarle. Vamos a la regla de la armonía de las cláusulas, que está contenida en el 1564, inciso primero. Cualquier intérprete comienza por observar el conjunto o la totalidad de aquello que debe interpretar. Leo y veo la globalidad, ¿cierto? Normalmente, las cláusulas de un contrato se hallan subordinadas unas a otras. Así como la ley debe interpretarse de manera que haya entre todas sus disposiciones la debida correspondencia y armonía, porque la ley forma un todo que persigue un fin general, de la misma manera los contratos forman un todo único, que desde la primera hasta la última cláusula tienen un mismo objeto. Por ello el juez no puede interpretar aisladamente, nos dice el 1564. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes o sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra. Entonces, esa es la regla de la armonía de las cláusulas. Puede ocurrir, sin embargo, que las cláusulas individualmente consideradas son precisas, se tornen contradictorias en el conjunto del contrato. En un fallo antiguo del año 1942 de la Corte de Santiago, se establece que si en una carta poder se autoriza al mandatario para cobrar las cantidades adeudadas para obtener el pago y se agrega que aquel pedirá que los valores se giren a favor de otra persona, el mandatario no está facultado para percibir. Dice que está facultado para pedir que los valores se giren a nombre de un tercero, y en ese caso hay que entender que no estaría facultado para recibir él, para percibir él. Otra regla, la regla de la interpretación auténtica o de la aplicación práctica del contrato, 1564, número 3, es la que nosotros vimos a propósito de lo que ya leímos, 1564, número 3, ¿cierto? Por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra. Sobre este particular hay un fallo más antiguo todavía, que ya cumplió 100 años, de la Corte Suprema, que la regla del inciso tercero del artículo 1564 es de importancia principalmente en la interpretación de los contratos que contienen obligaciones de dar o de hacer, ya que nada puede indicar con más acierto la voluntad de las partes en esta materia que la ejecución llevada a cabo por ellas de las cosas que con arreglo a lo pactado estaban obligadas a dar o hacer. Y en esas circunstancias, las partes son las que le han dado aplicación práctica a ese contrato. Tenemos otra regla, la regla de la interpretación del contrato por otro. Se puede recurrir a otros contratos celebrados por las mismas partes sobre idéntica materia. La convención susceptible de ser considerada en la interpretación puede ser anterior o posterior al contrato objeto del litigio. Especial aplicación tiene esta regla en aquellos negocios que solo llegan a realizarse mediante una serie de contratos, todos ellos referentes a la misma materia. Con todo, un fallo de noviembre de 1932, la misma Corte previene que las reglas de interpretación pueden tener preferencia
a la fundada en la aplicación práctica que las partes dan al contrato, si éste ha sido interpretado conforme a tales reglas preferentes. Y en un fallo de la Corte Suprema que acaba de cumplir 100 años, porque es de agosto de 1920, indica que la regla es facultativa para el tribunal. Este puede o no aplicarla al resolver la contienda. Por su parte, una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de julio de 1931 concluye que siendo vago un contrato en que el actual demandado se compromete a pagar una comisión por ciertos servicios, debe recurrirse para interpretarlo a un convenio que sobre la misma materia celebraron las partes con anterioridad y que dejaron subsistente para ciertos efectos indicados en el contrato posterior. En una sentencia de abril de 1976 de la Corte Suprema, se precisa también que la aplicación práctica del contrato es una norma prevista solo para la interpretación de una o más cláusulas de este, pero no para establecer la eficacia de ellas. Otro fallo de octubre de 1935 manifiesta a la Corte Suprema que no procede a acoger la acción de incumplimiento de un contrato de trabajo si el empleado sin protesta alguna aceptó el desahucio dado por el empleador. Así debe concluirse que aunque conforme el contrato el derecho de dar el desahucio antes de cierto plazo fuera dudoso, pues las cláusulas de un contrato deben interpretarse, entre otros modos, por la aplicación práctica que haya hecho de ellas una de las partes con aprobación de la otra. En efecto, se lo ha explicado de manera que solo queden involucradas en las cláusulas usuales las cosas llamadas de la naturaleza del contrato, de la naturaleza, aquellas que se entienden incorporadas al contrato sin necesidad de una manifestación expresa de voluntad. Naturalmente que al aplicar la regla en estudio debe atenderse a la aplicación de otros contratos por ambas partes o por una con expresa aprobación de la otra. Por ello, el principio según el cual nadie puede crearse un título para sí mismo impide que el intérprete tome en consideración que la ejecución unilateral que haya podido darse del contrato opere. Pero tal aplicación no correspondería al espíritu de la norma, que buscaría la incorporación al contrato de usos consuetudinarios independientemente de la ley. Esta amputación de lo consuetudinario, evitar que la costumbre actúe en el terreno interpretativo, se ha fundado en que en la legislación nacional los usos no juegan un rol, sino cuando la ley expresamente dispone que se les tome en cuenta. ¿Y dónde está eso? Está en el artículo 2. En el artículo 2 del Código Civil dice: la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. Ya, entonces, en esas circunstancias, nosotros permitiríamos entender la poca importancia que los usos tienen en la interpretación de los contratos civiles. Vamos a la regla de las cláusulas usuales. Artículo 1563, 2. El objetivo perseguido por la disposición consiste en incorporar en el contrato las cláusulas usuales silenciadas en la declaración. En la práctica, sin embargo, se le ha atribuido un significado muy restringido. Un significado muy restringido. En efecto, de lo explicado, se lo ha explicado de manera que solo queden involucradas en las cláusulas usuales las cosas. Jorge López Santamaría lamenta esta interpretación restrictiva que impide, según él, la vivificación del derecho mediante la consideración de aquello que es generalmente admitido en una comunidad determinada y que teniendo significación jurídica pudo omitirse por la ley. Agrega Jorge López Santamaría
que la idea de aplicar los usos del pueblo en el silencio del contrato aún no se abre camino en Chile, ya que los espíritus con demasiada frecuencia siguen creyendo que no hay derecho más allá de la ley. Regla de la última alternativa de interpretación de los contratos. Esta norma debe aplicarse en último término como recurso final para dirimir la contienda relativa al alcance del contrato. Más que descansar en la equidad, puesto que se da en favor del deudor, esta norma se relaciona con el 1698. Conforme al artículo 1566.2, quien dicta o redacta el contrato, sea deudor o acreedor, debe responder por la ambigüedad resultante. Si usted lo empieza a redactar, Matías, usted tiene que preocuparse que su lenguaje sea lo más claro posible, porque de lo contrario va la prueba a transformarse en contra suya. La jurisprudencia nacional ha aplicado directamente esta norma, en particular respecto de los contratos de adhesión. Sistematizando la materia relativa a las reglas de interpretación de los contratos, Jorge López Santamaría distingue tres situaciones. Uno, reglas relativas a los elementos intrínsecos del contrato. Sirven para interpretar el contrato por sí mismo, considerando solo los elementos que se encuentran en la declaración contractual. Son el 1562, el 1563.1 y el 1564.1. Segundo, reglas relativas a los elementos extrínsecos de afuera del contrato. Estaríamos con el 1561, el 1564, 2 y 3 y el 1565. Y en tercer lugar, en esta clasificación tendríamos reglas subsidiarias de interpretación contractual en el 1563.2 y en el 1566. Refiriéndose don Arturo Alessandri al artículo 1566, dice que su fundamento descansa en que aquel que ha querido obligarse a lo menos. En cuanto al inciso segundo, afirma que busca impedir que la parte que redactó el contrato o la cláusula en discusión saque provecho de su negligencia o aún de su malicia. Como acotó don Andrés Bello y López, en caso de duda, se tiene menos consideración a aquel de los contratantes que pudo explicarse con más claridad y omitió hacerlo. Esas son las reglas de la interpretación de los contratos que habitualmente suelen aplicarse de manera casi automática por los tribunales. Decimos ahora un par de palabras respecto de la disolución de los contratos, que será lo último que veremos a este respecto antes de entrar a aquello que dice relación con los contratos en particular. Disolución de los contratos. Se desprende del artículo 1545 y del 1567 que los contratos pueden disolverse o extinguirse de dos maneras: por el mutuo consentimiento de las partes, eso que llamamos mutuo acuerdo o resiliación, y por causas legales. Estas últimas son la resolución, la nulidad, la muerte de uno de los contratantes en los contratos intuito persona y el plazo extintivo. Acerca del alcance de la expresión partes, una sentencia de la Corte de La Serena en 1903 afirma que las cláusulas dudosas de una escritura de venta redactadas por el abogado del comprador deben interpretarse en contra de éste. A su vez, un fallo de 1930 indica que, suponiendo ambiguas o dudosas las cláusulas del seguro relativas a doble indemnización por muerte por accidente, debe interpretárselas contra el asegurador que redactó el formulario contenido en la póliza, ya que la ambigüedad provendría de una falta de explicación que debió dar el asegurador.
Vamos a la fórmula primera que vimos. Disolución por mutuo consentimiento, resiliación o mutuo disenso. Si la voluntad que generó el contrato es la que lo genera, la que le da origen, es lógico que esa misma voluntad puede dejarlo sin efecto. Pero para ello, ¿quién grita? Pero para ello deben concurrir todos aquellos que concurrieron a su formación por aplicación del principio de que en derecho los contratos se deshacen de la misma manera que se hacen. El acto en virtud del cual las partes deshacen un contrato que han celebrado se llama resiliación. Se trata de una convención, mas no de un contrato, pues su finalidad es extinguir derechos y obligaciones. Entre las partes, la resiliación tiene efecto retroactivo, pues la voluntad de las partes es regresar al estado anterior al contrato. Por ende, efectuando las prestaciones mutuas, las partes serán restituidas a la situación previa a la celebración del contrato. Celebramos con doña Carolina un contrato de compraventa de un inmueble y lo dejamos sin efecto por la resiliación. El comprador restituirá materialmente el predio, el vendedor restituirá el precio y se cancelará la inscripción vigente en favor del comprador, reviviendo aquella que existía a favor del vendedor. Cabe notar en todo caso la impropiedad en que incurren los artículos 1545 y 1567 al sugerir que la resiliación da por nula la convención, lo que ciertamente es un error, porque la resiliación parte del supuesto que la convención es perfectamente válida y porque solo el legislador o el juez pueden declarar nula una convención, pero no las partes. La resiliación se diferencia de la nulidad y la resolución respecto de sus efectos, cuanto en relación a sus causas. En cuanto a las causas, nosotros estamos en que se diferencia en que la resiliación no es producida por una causa legal, sino por la voluntad de las partes. La nulidad y la resolución tienen causas legales. Por lo demás, la resiliación de un contrato supone su validez. La resiliación produce efectos únicamente para el futuro respecto a terceros. No afecta el pasado. Los efectos del contrato ya producido que han originado derechos para terceros, los que no pueden ser alterados ni modificados por las partes. En cuanto a sus efectos, la resolución y la nulidad operan retroactivamente, de manera que todos los efectos que el contrato anulado haya resuelto o haya producido se extinguen, por regla general, con la salvedad que la resolución, a diferencia de la nulidad, no alcanza a terceros de buena fe. La resiliación, por su parte, opera siempre hacia el futuro. La regla general del artículo 1545, que consagra la resiliación, tiene excepciones, sin embargo. Algunos contratos no pueden dejarse sin efecto por la voluntad de las partes, como ocurre, por ejemplo, con el contrato de matrimonio en el ámbito del derecho de familia, o por las capitulaciones matrimoniales, o en el pacto de separación de bienes. Y eso es lo que diremos respecto de la disolución y término de los contratos. Quedamos a las puertas de la simulación de los contratos, que la llevaremos a efecto una vez que nuestra semana de descanso transcurra, que ustedes bailen y zapateen todo lo que puedan en el patio de sus casas, poniendo la radio lo más fuerte posible y escuchando, ¿cómo se llama eso que inventó don Francisco? Vamos, chileno. Ya, y de esa forma entonces ustedes estarán a salvo del bicho chico del coronavirus, que es un bicho concupisciente por lo demás, Miguel Quesada, tenlo presente, porque es un bicho maligno, malvado, con apetito desordenado de todo tipo de placeres deshonestos. Eso es todo cuanto tenía que decirle. Felices fiestas, descansen,
Manténganse sanitos. Chau, chau. Muchas gracias, profesor. Que esté bien. Bueno, usted, profesor, que esté Chao, bien. profesor, que esté muy bien. Pásenlo Chau, bien. chau. Pásale Chao, bien. chao. Alguien tiene que cortar la grabación. No sé quién será que lo haga, que le mande la grabación al jefe. Eso es. Ya, Ya, Cambio y fuera. profe. Chau, chau. Chao, profe. chao.